Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, 10:43 en toda la República Argentina, 8:43 en Dallas. Saludo al equipo, hola L. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, con frío estamos acá. Ok, hola Mauro, ¿cómo va todo? Buenos días, muy contento. Y sí, claro, por Orlando Gil. Claro, Orlando, nuestro arquero. Exactamente. Casi Nuestro pasa lo de arquero. San Lorenzo River, Eso ¿no? yo le digo a mi novia cuando está viendo, digo, ojalá no le pase lo mismo que esta vez pueda pasar. Que este triple Claro, match point claro. sea de verdad y que pueda pasar. Yo pensé que iba a patear él. Dije, bueno, en el Patea muy Mundial, bien penales. Patea bien penales. Sí, pero no pateó ni contra River ni contra Alemania. Qué bien lo pateó Canale, que además en este semestre tiene gol en el Maracaná para ganarle a Flamengo la recopa de cabeza y el penal decisivo para eliminar a Alemania. Hola Euge, ¿cómo va todo? Muy buen día. Por suerte, muy bien. Ayer vi el partidazo también, Paraguay-Alemania, y extasiada, porque aguante Paraguay. Éramos todos fan de la albirroja. Todos, Sí. todos. Sí. Hasta lo compartimos en el chat. Hablando de eso, nuestra operadora Lucía Méndez hizo un compilado de frases del profesor. Algunas tienen que ver con la conferencia de ayer y otras no. Por ejemplo, hay una frase de Alfaro con un tema de Fito Páez. Claro que sí. Aire, ahora. Y como dijo Fito Páez, no hay que hacerse enemigos que no estén a la altura del conflicto. Claro, gran canción de Fito Páez, Al costado del camino. Por ejemplo, ¿hay algo del profesor vinculado con Joaquín Sabina? Claro que hay. Como decía Sabina, al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Y si está Sabina, está el Nano Serrat, ¿no es cierto, profesor? Serrat dice, cada uno es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Alfaro Va es más buenísimo. allá esto, va Gran más citador. allá. Jorge Luis Borges, ¿está en la agenda del profesor? Como decía Borges, triunfamos y fracasamos menos de lo que creemos. Bueno, vamos a ser más ambiciosos. ¿Está Albert Einstein hablando de átomos y preconceptos? Como decía Einstein, ¿no? Es mucho más fácil desactivar un átomo con preconcepto. ¿Qué tal, Juan Domingo Perón, ¿está representado en el ideario del profesor? Como decía Perón, la única verdad es la realidad. Gran frase. Hay para todos, pero no. Le dicen filósofo. El propio Chilaverde dijo que se preocupe por el Alemania y que no filosofé tanto. ¿Está Aristóteles? Lo decía Aristóteles, ¿no? La esperanza es el sueño del hombre despierto. Me imagino la cara de Lu diciendo, pero está pidiéndome frases. Una de acá arriba, otra. Tengo la lista acá en el teléfono, pero fue la propia Lu la que me la mandó, así que el hermoso problema se lo compró ella. Pero bueno, tenemos más del profesor en un ratito más. Y por supuesto, ayer habló de la idiosincrasia paraguaya, de la tierra colorada. Es el hombre del día. Hay feriado en Paraguay, Sí. lo decretó Santiago Peña, Mauro. Sí, exactamente, decretó feriado con un tuit, además que fue muy elocuente. ¿Sabes que cuando vi el tweet yo creí que era fake? Y dije, Claro. esto será... Claro, por el Es final. real, es real. Es que fue Paraguay nunca se rinde, feriado, carajo. Claro. Santiago Peña, presidente de Paraguay. Genial. Completamente de Espectacular. acuerdo con esa medida. Obvio. Completamente de acuerdo. Perdón, pero ¿está Ringo Bonavena, profesor, dentro de su pensamiento? Nosotros teníamos un boxeador Ringo Bonavena, que él decía, la experiencia es un peine fino que te lo das cuando te queda pelado. No, hay un montón. Metió la de Bruce Willis en Sexto Sentido cuando dirigía a Costa Rica. Vamos a contar un poco la historia de Gustavo Alfaro, a quien conozco y quiero. Lo conozco hace muchos años a Gustavo y está cosechando a esta altura de su vida algo que sembró durante mucho tiempo. Barbie, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás llevando con la Copa del Mundo? Ay, me encanta. Mirá que no soy futbolera, pero acá no puedo parar, ¿eh? Me gusta. Y ayer
retrocedía para ver la definición por penales porque me tomó por sorpresa cuando escuché gritos de todo el barrio y dije, ¿qué pasó? No hay tantos alemanes, dije, ¿qué pasó? No, claro, éramos nosotros los argentinos más paraguayos que viven por allí, así que mucha felicidad también. Sí, y hay también, yendo a un plano más futbolero, una reivindicación del fútbol sudamericano frente a una Europa que se va a morir de posicionalismo, de 1000 pases, de todo estructurado. Se quedaron afuera ayer Alemania y Holanda, el mismo día en 16avos, contra un seleccionado africano, Marruecos, y contra un seleccionado sudamericano como Paraguay. En un ratito vamos a presentar parte del temario. Si estás pensando en cambiar el auto este mes, Renault te acerca a tu 0 kilómetro con una tasa exclusiva de 0%. Durante junio aprovechá esta oportunidad única para subirte a tu próximo Renault, Boreal, Arcana, Kardian, Duster o Kwid, con condiciones únicas en el mercado, con tasa cero y planes a 12, 18 o 24 meses. Ingresá en Renault.com.ar y conocé todos los planes de financiación que Renault tiene para vos. Bueno, ahora sí, el temario. Voy a arrancar con Mauro Embe. ¿Cuál es el tema más importante de la agenda internacional, querido Mauro? Bueno, vuelve a estar Venezuela por una cuestión de que siguen aumentando las personas fallecidas, los heridos, por supuesto, lamentablemente también, lo mismo que las personas desaparecidas y sobre todo una agudización de algo que veníamos vaticinando, que es el conflicto político. ¿Por qué? Porque María Corina Machado dijo, quise volver, pero me lo impidieron. Ok. ¿Y ese mensaje para quién es? Yo creo que, bueno, para Trump, para Delcy Rodríguez, para varias personas, y ella lo que está haciendo ahora es tratar de utilizar la fuerza que tiene la sociedad civil venezolana para hacer presión tanto al gobierno interino de Venezuela como también para mandar un mensaje a Estados Unidos. Euge Mucio, ¿cuál es el asunto más importante en la economía? Bueno, ayer el INDEC dio a conocer el estimador mensual de la actividad económica, que es el dato que va haciendo mes a mes lo que después trimestralmente es el PBI, y mostró otra desaceleración. Ese dato, un 1,5% de caída en abril, lo cual muestra que en 4 meses tuviste 3 meses de caída, solo uno en subida, que fue en marzo, que fue un 3,5%, pero otra vez lo que hace es confirmar esta tendencia serrucho. Hay algunas conclusiones que podemos sacar de este dato, así que lo vamos a profundizar. Barbie Arroyo. Bueno, sumándonos a la ola paraguaya, vamos a hablar de cine paraguayo, que es muy bueno. Mirá. Y poco conocido, llega poco al país. Hay 2 películas que son las más reconocidas del nuevo cine paraguayo y que se pueden ver en plataformas, ¿eh? Ya han pasado por el cine, incluso aquí en Argentina les ha ido muy bien, y les voy a recomendar y vamos a hablar un poquito de esas y de los artistas paraguayos que brillan en el cine argentino también, que hay mucho paraguayo trabajando aquí. ¿Es Arnaldo André el top de los actores paraguayos en la Argentina o nos estamos olvidando de alguno? No, bueno, Arnaldo es un pionero y además es el más popular, ¿no? Claro. De tantas telenovelas, obras de teatro, pero hay otros, ¿eh? Está Nicolás García Hume, por ejemplo, está Majo Cabrera, que le hemos visto en Nada, Lorena Acuña, que ha protagonizado películas argentinas, Lali González, hay muchos. Lali González, también, que estuvo en el Bailando. Claro, por ejemplo, hay muchos. Personaje favorito de Arnaldo André, para mí Alonso Miranda en Amo y Señor. Y sí, Amo y Señor. Top. Había uno que hacía de verdulero. ¿Sí? Espera. Para mí, con Luisa Culioc con la siempre. Licencia de los cachetazos a Luisa Culioc, Victoria Escalante. Mirá cómo te acordás los nombres. Bueno, hoy sí, no. Qué barbaridad. No, es que yo me rateaba del colegio para ver Amo y Señor. Me muero. ¿Te acordás Gastón Moro, Gerardo Romano, o sea, puedo contar toda la historia. Amo y Señor. A las 13. Y a veces yo en el colegio tenía 7ª hora y terminaba a las 13. Entonces ahí no podía. Entonces me iba a 6ª hora y llegaba subte mediante a ver el capítulo de Amo y Señor. Además, ¿te acordás que ella se recogía el pelo y le mostraba la mejilla para recibir el bife? Sí. Era tremendo. Sí. Sí, y ¡puff! Volaban los rulos de Luisa Culioc. Tremendo, ¿no? Ahora no sé, estaría canceladísimo, pero en aquel momento. Claro. Bueno, por cuestiones de la vida, por vínculos afectivos que tuve, digamos, conocí a la mujer de Raúl Lecouna. Y en una cena, en una fiesta hemos compartido un montón.
le conté toda la historia de Amo y Señor, no lo podía creer. ¿Cómo sabes? No, me rateaba del colegio. O sea, por eso, para mí Arnaldo André arriba, después hizo El Infiel, Amándote, pero con Janet Rodríguez. Alonso Miranda, claro. top. Con Janet Rodríguez era, ¿no? Claro, exactamente, sí, pero Janet Rodríguez. Gerardo Romano en el papel de Gastón Moro y cómo muere Gastón Moro, no. Mejor telenovela de todos los tiempos. Qué épocas gloriosas de qué época. televisión. 1984, el primer año del colegio secundario. 82 años tiene Arnaldo André. No, y está impecable. Está impecable. Sí. Hace poco lo vi, está impecable. Ele, no te pregunté por tu tema importante. Vamos a hablar de lo que estuvo sucediendo. Ayer se armó una revolución acerca de WhatsApp. Va a haber cambios en WhatsApp. Ahora no vas a tener que dar más tu número de teléfono, vas a tener que dar tu número de usuario. Oh my God. Yep. Me gustó. Ya me lo pidieron. Sí, pero ¿lo pudiste poner en tu cuenta de WhatsApp? A mí todavía no me permite. A mí tampoco. Sí, pero me la actualicé igual. lo hice, lo reservé. Lo reservaste. Y ahora estoy esperando que alguien te pida el usuario. A funcionar. Bueno, vamos a estar hablando con un especialista para que nos explique bien cómo viene, cuál es el secreto de tener un usuario, en qué nos beneficia a los usuarios de WhatsApp esto de, en lugar de dar tu teléfono, tener que dar un nombre de usuario. Buen servicio a la comunidad. Faltan 6 para las 11 en toda la República Argentina. Estamos en Dallas, penúltimo día aquí. Ya mañana al mediodía nos vamos a Miami hasta el 5 y después ojalá que nos toque Atlanta y después Kansas City y después de vuelta a Atlanta y llegar a Nueva York a la final con el seleccionado argentino, pero falta mucho. Hemos tenido 4 episodios de alta tensión, drama y desenlaces muy fuertes en la última escena de los 4 partidos. Canadá le ganó a Sudáfrica sobre la hora, Brasil a Japón sobre la hora, Paraguay, el heroico Paraguay le ganó por penales a Alemania y también por penales Marruecos eliminó a Holanda. Pero quiero cerrar con el profesor. ¿Hay algún proverbio chino que nos pueda aportar? Como decía aquel proverbio chino, más vale dar 100 veces en el marco para dar una vez en el clavo. 11 menos 5 en toda la República Argentina. Bienvenidos formal, oficialmente a No Somos Nadie.
97.9. Bueno, las 11 en toda la República Argentina, 9 a.m. acá en Dallas, hoy triple tanda, Francia-Suecia, Costa de Marfil, Noruega en primer turno y estaremos en la cobertura de México-Ecuador en el Azteca. Un lindo ambiente como para que la Tri le gane al Tri. La Tri es la selección ecuatoriana, el Tri es la mexicana. En el legendario Estadio Azteca veremos cómo compite Ecuador en el partido ante uno de los locales. El otro, Estados Unidos, va a jugar mañana ante Bosnia. Triple tanda, Costa de Marfil, Noruega, Francia, Suecia y México, Ecuador. Atención Paraguay, porque de Francia a Suecia sale el rival del albirroja en octavos y del vencedor de Costa de Marfil, Noruega, el adversario de Brasil. Hoy tendremos otros dos duelos armados. El único ya definido es Canadá-Marruecos en octavos de final, ya afinando el cuadro. Uno de los dos, canadienses o marroquíes, estará en los cuartos de esta Copa del Mundo. El seleccionado argentino juega recién el viernes ante Cabo Verde en Miami. Mauro Embe, primer apunte internacional con la actualización de Venezuela y lamentablemente, aunque era de esperar, aumenta la cantidad de muertos. Exactamente, hasta ahora, según los reportes oficiales del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, 1.719 personas fallecidas, más de 5.000 heridos y número no oficial de esta página que crearon, ¿no?, los propios venezolanos, de Desaparecidos Terremoto Venezuela, alrededor de 45.000 personas desaparecidas que aún no han tenido contacto. Una situación cada vez más dramática, que lamentablemente los números van a seguir subiendo. Mucha desesperación, ¿no? Porque ya se entró en un periodo límite para aquellas personas que podrían haber quedado bajo los escombros, y con muchos choques incluso que podrían ser insólitos, pero que revelan la precariedad del sistema venezolano más allá de cualquier ayuda internacional, ¿no? Porque se registraron en La Guaira, en el norte de Venezuela, que es la zona más afectada, incluso más que el estado Miranda, el distrito capital, que Caracas, donde hubo familiares de gente que estaba bajo los escombros que bloquearon el camino de grupos de rescatistas con maquinaria pesada, porque decían, no vayan para allá, vengan a ayudarme a salvar a mis familiares. Es tremenda la desesperación. Sí. Pues no es que no, porque no querían que un hombre habría declarado así a la prensa, ¿no? Si quieren que me maten, pero que salven a mi hija. Es terrible. Y es una situación límite en un país que ya estaba al límite y que el terremoto desnudó muchos problemas y los hizo más evidentes aún más de lo que ya era, ¿no? En este contexto de tristeza, en un contexto donde han enviado muchísimos países, incluida la Argentina, ahí con el perro Bart, que descubrió, sí, que descubrió una niña, me parece, que estaba bajo los escombros. La rescató. Sí, que ayudó a rescatar. Es impresionante la labor que hacen los perros, ¿no? Que con el olfato que pueden localizar mucho más que incluso herramientas tecnológicas que puedan usar los seres humanos. También hubo críticas al gobierno de Delcy Rodríguez, no solo porque realizó una conferencia de prensa para agradecerle a los grupos de rescate que estaban ahí presentes y no rescatando gente. Terrible eso. Es terrible, pero hizo eso. Sí. En un momento de que el rescate es contrarreloj absoluto, porque ya son los últimos minutos para poder encontrar gente con vida. Sí, completamente ilógico, ¿no? Y por otro lado también un conflicto que hubo, que se vio en un video que se viralizó, de Diosdado Cabello, ¿no?, uno de los lugartenientes de Delcy Rodríguez, discutiendo con un grupo de rescatistas estadounidenses que terminaron diciendo, bueno, nos vamos. Una cosa, muchísima presión, a lo que se suma, por supuesto, también esta cuestión de María Corina Machado, que desde Panamá dijo lo siguiente en redes sociales. El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar. Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad. Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad.
Bien, el audio era un video bastante largo. El final decía: voy a hacer lo que sea para volver a Venezuela, ¿no? Ya lo dijimos el día de ayer también. Si había un momento para que María Corina Machado pudiera volver, era este. Yo creo que fue bastante hábil en el mensaje político, porque el primero que mandó fue de apoyo a los venezolanos, contrario a lo que había hecho Edmundo González Urrutia, que es al fin y al cabo quien ganó en esas elecciones, ¿no? Que se robó Nicolás Maduro. Y recién ahora empezó con el mensaje político diciendo: no me permiten la entrada, esto es porque los aeropuertos están cerrados, en gran parte, sobre todo porque quedaron destruidos, principalmente los de la capital. Y los que están abiertos es para ayuda humanitaria. Bueno, para ayuda humanitaria que ella denuncia no le están dejando entrar. Claro, también pasa lo siguiente: al tener el apoyo de la gente, María Corina Machado, más allá de que no tenga el apoyo completo del Departamento de Estado, ni tampoco, por supuesto, además está decir, del gobierno para que vuela, porque son opositores, ella está utilizando ese recurso para decir, bueno, las campañas que están haciendo de ayuda humanitaria las están bloqueando, y efectivamente parece que está haciendo así, que el gobierno de Delcy Rodríguez está bloqueando las iniciativas de envío de ayuda humanitaria de cualquier agrupación relacionada con María Corina Machado, y ella lo utiliza y le sirve como plataforma diciendo: yo estoy haciendo esto y no me están dejando, ¿no? Para ganar peso propio, que podría llegar a modificar o no las posibilidades de su regreso finalmente, y lo que pueda pasar con esta apertura que, como dijimos, el terremoto sacudió a Venezuela de manera literal y probablemente también de manera metafórica en términos políticos. Esto no puede seguir así. O se cimenta el gobierno de Delcy Rodríguez o se abre elecciones, pero el tiempo, se acortó. Ahora abrir elecciones es un imposible. No, yo me refiero, quizás no utilicé bien el término, no es abrir elecciones, sino el momento de desesperación que efectivamente hay que reconstruir Venezuela, la reconstrucción de esta Venezuela. O cimenta el gobierno de Delcy Rodríguez diciendo: no podemos convocar efectivamente ahora por todo el desastre, que es lógico, pero también le puede dar fuerza al pedido de: si estamos así, es culpa por todo lo que el chavismo no hizo en estos años o sí hizo mal, y hay que cambiar. Y yo creo que esa reconstrucción también puede decir María Corina Machado, lo va a hacer. Esta reconstrucción Mauro, tenía de nuestra mano, ¿no? ¿Y Trump en todo esto? Bueno, Trump envió, o sea, Estados Unidos está enviando ayuda humanitaria, ya habilitó más de $300 millones también. El grupo si no me equivoco, es el grupo de ingenieros de Marines de la Marina de los Estados Unidos para reconstrucción del puerto de La Guaira, ¿no? Con algo muy simbólico, una presencia del USS Fort Lauderdale, que es un barco de la Marina estadounidense en las costas venezolanas, para reconstrucción, pero por ahora, respecto al tema de Delcy Rodríguez y tema María Corina Machado, está completamente callado. Y otra cosa más, habíamos dicho ayer también, Marco Rubio, el secretario de Estado, que uno dice, bueno, quizás es más halcón, mano más que quiere hawkish, más halcón, que quiere ir con una apertura más rápido, más allá del terremoto y demás. Uno puede decir algo que, de hecho, lo pensé a través de los comentarios que hicieron en el vivo de YouTube, que está muy bien. ¿No estará haciendo también campaña electoral Marco Rubio? Porque está desafiando necesariamente a Trump. Él puede ser uno de los candidatos para el 2027, para las elecciones, y sabe que el voto latino quiere un cambio en Venezuela, en Estados Unidos. Entonces puede ser que también está haciendo campaña propia, más utilizando, no necesariamente el terremoto, pero sí la situación en Venezuela. Así que se mezcla todo. La tragedia humanitaria, que es impresionante, y ahora y con cada vez más, lo vamos a ver con el correr de los días, cómo la política empieza a hacer mella en todo esto, ¿no? Clarísimo, muchas gracias, Mauro Ende. Son las 11:08 en toda la República Argentina. Hay noticias policiales vinculadas con Cabo Verde. Ahora les voy a contar porque hay un futbolista, el capitán del equipo, Ryan Méndez, acusado de violación, algo que aparentemente habría ocurrido en Nueva Zelanda, y ahora toma estado público porque se dio a conocer la identidad del futbolista.
Bueno, vamos a empezar por algo de furiosa actualidad para luego ir a lo que ocurrió ayer y dar un anticipo de lo que pasa hoy en la Copa del Mundo. El capitán de Cabo Verde, Ryan Méndez, el mejor jugador de la historia de su país junto con Bocinia, máximo goleador también de la selección, será rival de la Argentina el viernes en Miami, está siendo investigada por la policía de Nueva Zelanda por acusaciones de que violó a una mujer en marzo. El primer medio que publica la noticia es el New Zealand Herald, esto es en marzo, y primero se informó sobre el caso sin divulgar la identidad del futbolista, ahora confirmada a través de una amplia documentación y múltiples fuentes. Ha sido acusado de violar a una mujer brasileña que había sido contratada para trabajar con el equipo durante un evento de la FIFA Series a principios de este año. Bueno, la mujer denunció los detalles de este abuso sexual. Han aparecido en medios de comunicación, en redes sociales, fotografías de las supuestas lesiones de la mujer. No se le han presentado cargos a Ryan Méndez, está bajo investigación. The Athletic, que hoy lo publica en su portada, había informado en mayo que las autoridades de Nueva Zelanda estaban investigando un presunto incidente en el que estaba involucrado un jugador de Cabo Verde y en ese momento el nombre no se había dado a conocer. La policía neozelandesa no hizo comentarios, sí había aclarado antes que la investigación seguía en curso, no hubo hasta ahora comunicados oficiales ni de la Federación Caboverdiana ni del representante del futbolista. ¿Cuándo habría sido esto? En marzo. FIFA creó un evento llamado FIFA Series para que todas las selecciones jugaran encuentros amistosos en todo el mundo. Cabo Verde jugó contra Chile el 27 de marzo y contra Nueva Zelanda el 30. La FIFA dice se toma muy en serio cualquier acusación de mala conducta y cuenta con un procedimiento claro para cualquier persona del fútbol que quiera denunciar un incidente. Esto habría ocurrido en Nueva Zelanda. Mientras tanto, Méndez está aquí, ha jugado los 3 partidos como titular, es una referencia, un futbolista muy importante, juega de mediocampista abierto por la derecha en Cabo Verde. Hemos tenido el caso de Tomás Partey, al que se le denegó la entrada a Canadá, jugador de la selección de Ghana, acusado en julio del 2025 por la policía de Londres de 5 cargos de violación y 1 de agresión sexual. Se declaró en septiembre del año pasado inocente. También Hakimi, el capitán de la selección de Marruecos, que ayer jugó, erró el penal en la definición, va a ser juzgado en Francia por una presunta violación ocurrida en su domicilio de París en febrero de 2023. Hakimi niega las acusaciones y es más, en Twitter dijo: la justicia me miró a los ojos y me dijo, si no fuera famoso nunca habría habido un caso, hoy se está contando una historia que no es la mía, a costa de mi familia, mi vida y sobre todo la verdad. He estado esperando este juicio desde el primer día y ahora lo espero con ilusión, por fin podré hablar. Esta es la declaración de Hakimi. 2 casos al que se suma ahora esta denuncia con la identidad del futbolista, pero que ya había aparecido en los medios en mayo de algo que habría ocurrido con Ryan Méndez, acusado de violación a una mujer brasileña durante esos amistosos que Cabo Verde jugó contra Nueva Zelanda y Chile en marzo de este año como preparación para la Copa del Mundo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió ayer. Brasil perdía con ese gol de Sano, un pase hacia adentro de Danilo, que corta bien Sano, Casemiro amonestado, es superado en velocidad, la defensa retrocede, le da el tiro y Sano marca. Y en el entretiempo aparece Ancelotti. Primero debía hacer una modificación porque estaba lastimado Paquetá y pone a Hendrik. Hay mucho meme respecto del supuesto ninguneo de Ancelotti a Hendrik, algo que el propio Carleto ayer desmintió con sus actos, ¿no? Poniéndolo en el entretiempo. No sacó a Casemiro, que estaba amonestado, condicionado y había sido parte por la negativa del gol de Japón, más allá del mal pase de Danilo como punto de partida. Y Carleto cambió de esa idea de jugar con Mateus Cunha de falso 9, enganche, con Vinicius y Rayán cortando hacia adentro. Dijo, bueno, voy a partir al equipo, voy a jugar un 4-2-4 con Cunha
desdoblándose entre tercer mediocampista y segundo delantero con Endrick. De un lado Rayán, del otro lado Vinicius, un Vinicius más pegado a la raya, quizás menos influyente en el individual. Cuando entró del área grande para adentro, hizo una jugada espectacular que le tapó el arquero Suzuki. Pero sí, digamos, esa posición de Vinicius influyó en el desarrollo del partido. Japón fue defendiéndose cada vez más cerca de Suzuki. Brasil tiró muchos centros y uno de Gabriel Magalhães, el central, le cayó perfecto a Casemiro para el gol del empate. Partido 1-1. Antes Japón había tenido una clara chance de contra y la jugada tenía un pase para Kamada de Nakamura que nunca lo vio. Japón fue reforzando su plan defensivo, sacó a los dos carrileros para poner a dos laterales puros porque Brasil se venía por los costados. Y en el final esa pérdida de Tanaka le permitió a Brasil recuperar en el último tramo de la cancha y Bruno Guimaraes, que está haciendo un mundial extraordinario, le puso la pelota en el pie a Martinelli, que hizo lo que hacen los buenos, controlarla con un pie y pegarle con el otro. Le dio con la derecha y ganó Brasil. Alguna vez Ancelotti dijo 90 minuti en el Bernabéu sono molto lunghi, o es mucho tiempo. 90 minutos en el Bernabéu es demasiado tiempo. Bueno, 90 minutos contra el Brasil de Ancelotti es mucho tiempo, sería la traducción, la interpretación a este momento, porque mientras todos celebraban, Carleto impecable con su traje, el chalequito, mantuvo la compostura y después en la nota a pie de campo habló de no haber perdido la paciencia. Es el corte de audio 19. Encajamos goles, ma el equipo no perdió la paciencia. Yo acho que el equipo estaba bien también la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte, al final salió bien. Tenemos muchos recursos. No banco, no campo, es bueno que los jugadores individualmente están a un buen nivel y trabajan juntos. Partido muy exigente. Japón no es un equipo fácil, equipo bien organizado, muy intenso. Creo que el feito que merecemos ganar es muy importante. Es un factor Ancelotti para entender la candidatura de Brasil, más allá del penta, más allá de la asistencia perfecta en mundiales, de la jerarquía individual que tiene, quizás en menor medida, se nota en los laterales, hoy Douglas Santos y Danilo, el primer partido fue Roger Ibáñez, no son los Roberto Carlos, Marcelo, Nilton Santos, Jorginho, Branco, Cafú, Maicon, Carlos Alberto, que supo tener Brasil durante toda su historia, pero tiene a Ancelotti en el banco, que ha captado también con una sensibilidad propia de los grandes entrenadores la idiosincrasia del fútbol brasileño. Y Brasil es candidato. Hoy conocerá a su rival, saldrá de Noruega y Costa de Marfil, ya clasificado para octavos. No entró Neymar y ya era difícil imaginarlo a Ney cuando entra Endrick por Paquetá y entra Martinelli, que es extremo en Arsenal, y Ancelotti cree que puede jugar por el centro. Ya en el partido pasado lo había probado detrás del delantero como segunda punta. Acá también hacía ese rol entre tercer mediocampista a la izquierda de Casemiro y segundo atacante central cerca de Endrick. Y ayer Martinelli marcó el gol, pero ya con esos cambios se veía difícil la chance para Neymar, y esto explicó Carleto sobre Ney. Estaba esperando Neymar na prórroga. Falei con él, si no vamos a empatar el juego, entraba a minuto 60, minuto 65. Hemos empatado el juego, no quería mudar la estructura porque el equipo tenía control del juego. El factor Ancelotti es clave para entender esta candidatura de Brasil. Ya hemos hablado con Paulino del dramático triunfo de Marruecos por penales, de todo lo que entregó ese encuentro en Monterrey, y corresponde hablar de la Paraguay de Alfaro, que le ganó a Alemania por penales, en un partido en el que, como dice el profesor, Paraguay resistió.
Y esto también tiene que ver con algo que hablábamos de Ancelotti, conectar con la cultura, con la idiosincrasia del fútbol, cómo se vive el fútbol en cada país, también obviamente analizar los recursos, con qué contás, qué fortalezas, si tenés mejores defensores que delanteros, dónde tenés el talento. Bueno, Alfaro entendió por dónde va la filosofía del fútbol paraguayo, aquel Paraguay de Tata Martino, un Tata Martino que si uno mira los equipos a los que dirigió y cómo jugaban, bueno, marca una ruptura ese Paraguay. ¿Pero por qué? Porque también Tata Martino tuvo la sensibilidad para entender la idiosincrasia del fútbol paraguayo. Bueno, Paraguay resistió y, como dice el profesor, está en el DNI guaraní. A veces todos los padecimientos que sufrieron estos muchachos a lo largo de todo este tiempo, los padecimientos que sufrió Paraguay, si resistencia está grabado, la resistencia, el resistir está grabado en nuestro documento de identidad, en nuestra cédula de identidad. Entonces había que resistir. Y resistió, y resistió bien con un Gustavo Gómez imperial, sin alderete, tocado, entró Canal, el defensor de Lanús, y si bien perdió con Havertz en el gol, tuvo muchos anticipos. Cáceres, una fiera, luego reemplazado por Velázquez. Junior Alonso no tuvo problemas por ese costado. En la mitad de la cancha, Bobadilla, que había tenido un muy flojo estreno contra Estados Unidos, se reivindicó y jugó ahí en la base con Cubas. Almirón es una pieza importante, volvió después del expediente taparse la boca. Galarza Fonda es la figura de Paraguay en la Copa del Mundo, la jugada que arma para el gol de Enciso, mete un centro con la derecha, después de una pelota recuperada por Bobadilla y activada por Almirón, y Enciso con ese gol cuando Paraguay más lo necesitaba, apareció el crack. No tiene un 9 confiable, ese lugar ha sido de Ábalos, de Sanabria, de Pita, hasta Caballero entró a jugar de atacante, pero Paraguay tiene su fortaleza en la defensa, y cuando lo llamaron en la definición por penales apareció Orlando Gil, que habla de cosquillas por el estómago. Nada, la verdad se me subió una cosquilla por el estómago atajar el primer penal. La verdad, estudié mucho los penales, el primer penalero, y gracias a Dios la pude acertar el primer tanda penal. Y la verdad, después del segundo, una emoción inmensa. El primero se lo ataca a Havertz y el segundo a Voltemade, el alemán que se parece a su compatriota Rudi Völler. Voltemade en Newcastle ejecutó probablemente el mejor penal que he visto en mi vida, un derechazo al ángulo que deja quieto al arquero, la cruza, acá abre el pie y se lo ataja Gil, y después del error de Ta, que la tira por arriba, viene el acierto de Canale, que ya había sido héroe de Lanús en el maracanazo ante Flamengo, para marcar el gol decisivo. Después hizo uno más Dylan Aquino para garantizarse el triunfo. ¿Qué quiere el profesor? 26 guerreros cantando el himno. La verdad que consiguieron, como se los dije en la charla, yo quiero ver a 26 guerreros entrando todos juntos abrazados a cantar el himno. Van a ser 25 porque Diego va a estar arriba, pero porque no podía estar con ellos porque estaba suspendido, pero van a ser 26 porque Diego va a estar ahí con ustedes, y quiero que esos guerreros se retiren de la cancha siendo leyenda. Y es en definitiva lo que hicieron, ¿no? Porque han hecho una victoria épica. Es así, y uno revisa, digamos, lo que presenta Paraguay como plantel, las historias individuales. Gil, el tercer arquero de San Lorenzo hasta hace un año, Mauro. Sí, exactamente, y bueno, con un ascenso casi meteórico por una cuestión de que le dieron la oportunidad, rindió y se quedó. De hecho, él vino, además es gracioso porque vino de San Lorenzo de Paraguay. Moretti, claro. Marcelo Moretti subió una foto, pues bueno, fue medio gestión Moretti la contratación de él, la única cosa medianamente rescatable, podemos decir, de la gestión de Marcelo Moretti, ¿no? Cáceres, formado por Racing,
no pudo crecer ahí, no pudo consolidarse, era suplente en Lanús. Canale también era suplente en Lanús y empieza a jugar por la lesión de Jesús. Junior Alonso estuvo poco tiempo en Boca, se fue a Brasil, es cierto. Cubas se fue a la MLS. Galarza por ahora es descartado en River y que seguramente lo hará dinero porque con este gran mundial ha aumentado su cotización. No jugó Diego Gómez, suspendido, se lastimó Alderete y tampoco pudo competir y probablemente quede fuera de la Copa del Mundo. Entró Canale en su lugar. Ábalos juega en Independiente a sus 35 años y quizás esté mucho más para el plano local que para el internacional. Pita en Bragantino no es una figura consagrada. Ojeda, que entró ayer, no pudo hacer pie en Defensa y Justicia. Se lastimó Enciso, veremos si podrá jugar el próximo partido. Y con todo esto, Paraguay sacó de encima a una Alemania que, como hablábamos con Paulino, no practica ese fútbol que la llevó a ser campeona del mundo en el 2014. Ha perdido gente importante, Schweinsteiger, Toni Kroos, fundamentales para darle sentido a esa manera de jugar, sobre todo el presidente Toni Kroos. O sea que ya no ejecuta esa idea que renovó, que refrescó al fútbol alemán, sin dudas, y tampoco tiene esos líderes capaces de rescatar al equipo de una situación complicada. Ayer lo hablábamos con Paula durante la transición, durante nuestra zona mixta. Kimmich quería convencer a Goretzka de que fuera a patear él y Goretzka dijo que no y terminó pateando Ta y la tiró a la tribuna. Así que para Alemania otra frustración, derrota en 16avos de final, antes fase de grupos en el 18, fase de grupos en el 22. La última valla invicta de Alemania sigue siendo aquella contra Argentina en la final de Brasil y ese sigue siendo el último triunfo en duelo de mano a mano. Para Alemania, el país que más finales jugó, fueron 8, ganó 4, perdió 4, que se queda fuera en 16avos de final. Hay un libro que escribió el profesor Gustavo Alfaro contando su historia en Ecuador que se llama Cazadores de Historias de Utopías Imposibles. Bueno, hay una mención a la utopía en la rueda de prensa de ayer. Los que tenemos enfrente, con todo respeto lo digo, están formados en academias de primer nivel, en Europa. Nosotros venimos de la Tierra Colorada. La camiseta que tenemos son las franjas de la Tierra Colorada, jugando descalzo en esa tierra, con los sacrificios de los padres para tratar de llevar a los chicos a que puedan entrenar y que con el esfuerzo de los padres muchas veces haciéndose cargo de cosas porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, para que los chicos y sus hijos puedan cumplir los sueños. Si todos padres, ¿quién no quisiera como padre que su hijo pueda cumplir un sueño? Haciendo sacrificios, teniendo postergaciones, teniendo privaciones, en silencio, mascullando. Nosotros venimos de esos lugares y es el escenario ideal. Y esto no quiere decir que nosotros ganamos porque venimos de la Tierra Colorada y ellos perdieron porque... No, para nada. Ojalá nosotros pudiéramos tener lo que tienen ellos. Los avances de primer nivel y todo lo que tienen. Por algo tienen 4 estrellas. Entonces ojalá nosotros, pero yo no reniego de mis orígenes. No reniego para nada de mis orígenes. Porque en definitiva es lo que nos define como tal. Es lo que nos define como selección. Esa mezcla de sangre y utopía que nos dio la posibilidad de hacer realidad lo que parecía o amenazaba como imposible. Y para mí, sin lugar a dudas, fue la victoria más grande de mi carrera como entrenador. Por eso se le dije a los jugadores gracias. Sacale el upgrade, que lo tiene. O sea, sacale, si querés, ese anabólico de oratoria y dialéctica. Pero esencialmente, Alfaro da en la tecla. Esa es la idiosincrasia futbolera de Paraguay. Así ha jugado y así ha conseguido sus mejores títulos, incluso a nivel de clubes. Los Olimpia, campeones de América, llevaban ese registro. Y Alfaro supo conectar con eso. Alfaro es un entrenador que asoma con Quilmes, sale en 2003, logra el ascenso y vuelve a primera. Ahí empieza a generar interés de los equipos grandes. Lo quería Boca.
y finalmente terminó asumiendo Falcioni. Agarra a San Lorenzo Almagro en ese 2005. No le va tan bien en el Ciclón, Mauro, en esa apertura. Arranca bien y termina mal. Creo que no lo completa el campeonato. No, y de hecho yo era chico, ¿no? Pero recuerdo que no fue una buena campaña, lamentablemente, la que tuvo en San Lorenzo, Alfaro. Estaba Tacuara, José Saturnino Cardoso, no Tacuara. Paolo Montero de zaguero central. Le gana Boca en un partido 3-2, hasta hay una bandera que en ese momento cuelgan en uno de los palcos de Boca. El técnico era Basile, que termina ganando todo con Boca, pero recién empezaba el ciclo de Basile y recién empezaba el ciclo de Alfaro, y la bandera decía: gracias Alfaro por demostrar la diferencia entre un equipo y un plantel, y termina ganando Boca todo, y Alfaro no finaliza el apertura. Después viene su etapa inolvidable en Arsenal, ganando la Sudamericana en 2007, luego el campeonato en 2012, ahí está en ese plantel Guillermo Burdizo, y Guillermo hoy forma parte del staff técnico de Alfaro. Finalmente, después de otros recorridos, llega a Boca en 2019, es el último entrenador de la gestión Angelici, se va a fin de año porque hay elecciones, ganan a Mial Riquelme, termina el contrato de Alfaro y Román elige a Miguel Orruso. Había sido comentarista y analista para la cadena Caracol durante varios mundiales y eventos, de hecho me lo cruzaba ahí, y de golpe en la última etapa de su carrera, cuando quizás ni él esperaba este relanzamiento, empieza a tomar selecciones. Y le va bien en Costa Rica 2024, donde impone la célebre frase, éramos Bruce Willis en sexto sentido, y va a Ecuador y logra la clasificación con una muy buena generación, y pierde en fase de grupos contra Senegal, en el partido importante que definía la clasificación, porque Holanda había ganado la zona. Yo creo que Becasese hace un upgrade respecto de la gestión Alfaro, pero no se explica el upgrade de Sebastián Becasese sin lo hecho por Gustavo Alfaro. Y luego toma Paraguay, una Paraguay que tuvo muchos entrenadores argentinos, Berizzo, Guillermo Barros Esqueloto en el último tramo, y ninguno había podido conectar. Ramón tuvo una buena Copa América del 2015, pero perdió 6-1 con Argentina en la semi, o 6-2. Y Alfaro conectó con esa idiosincrasia paraguaya. Y le va muy bien en este último tramo de su carrera. Yo no creo que el profesor dirija mucho tiempo más. No estaba en sus planes, pero fueron las selecciones los que lo reinventaron como entrenador, o le ofrecieron, digamos, un perfil distinto después de haber sido durante toda su carrera entrenador de club, mezclando también con un rol que ejerce muy bien como comunicador en programas de tele y en transmisiones deportivas. Así que bueno, ahí va Paraguay, que espera rival. Será el ganador de Francia-Suecia, que van a jugar hoy. Costa de Marfil, Noruega, Francia, Suecia, México, Ecuador, la triple tanda de hoy en la Copa del Mundo. Y esto decía Vasco Aguirre sobre la selección ecuatoriana, el tri frente a la tri en el legendario Azteca. Ecuador fue segundo lugar, me parece, y es un equipo con muchos jugadores fuera de su liga, fuera del Ecuador, con muchos jugadores muy valiosos en el mercado, y es un rival de mucho respeto. Yo por lo menos se lo tengo. Ha crecido muchísimo en su área y a nivel mundial también, ya te digo, con esta exportación de jugadores. Y es un gran técnico. Becasese lo conozco de España, nos tocó enfrentarlo, plantea los partidos muy bien, o sea que va a ser un bonito reto. Ecuador, los felicito porque ha crecido muchísimo en las últimas décadas. Otro líder, Javier Aguirre, Ancelotti, Alfaro, entrenadores sabios de largo recorrido, que son factores para entender el rendimiento de sus equipos en la Copa del Mundo. 2 p.m. hora de la Argentina, Costa de Marfil, Noruega, 6 p.m. Francia, Suecia, y a las 10 p.m. hora de nuestro país, México, Ecuador, desde la Azteca. Los esperamos por D-Sports en el último partido del día. Así que por acá pasó la información deportiva de la Copa del Mundo. Hay goles que se gritan y goles que se gritan cara a cara. Por eso, ayuda a reforzar tus defensas con Redoxon Triple Acción, con fórmula más completa, compuesta con vitaminas C, D y Zinc. Pase lo que pase, Redoxon.
Hay goles que se gritan y goles que se gritan cara a cara. Por eso, ayuda a reforzar tus defensas con la fórmula más completa de Redoxon Triple Acción, con vitamina C, D y zinc. Pase lo que pase, Redoxon. La actualidad económica. Con Euge Mucio. Euge, ¿por dónde viene el tema más importante de la agenda económica en la República Argentina? Bueno, ayer el INDEC sacó el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica. Este indicador que lo que hace es anticipar lo que después en el consolidado de los trimestres va a dar el PBI. Este mes, el mes de abril, porque tiene este rezago de 2 meses, dio un 1,5% de caída mensual, aunque con una suba interanual del 1,6%, con la gran mayoría de los rubros en realidad en caída. Para la medición mensual, la mitad de los rubros en caída; para la medición interanual,
8 de los 15 sectores que tiene justamente este índice también en caída. Es un poco de la misma foto que venimos viendo ya desde hace ya un par de años, desde que cambió el modelo económico, con, por ejemplo, agricultura, ganadería, caza y silvicultura creciendo al 10,9%, explotación de minas y calteras también 17%, pero después tuviste 8 sectores de la actividad, como te decía, en caída, como industria manufacturera, un 2,9%, pesca, que es un sector dinámico, que a veces lo vemos en aceleración e incluso hasta ha explicado algunos índices al alza de la actividad económica con una caída del 28,4%, y después comercio, por ejemplo, también cayendo al 3,2% interanual. Lo que nos muestran estos primeros 4 meses del 2026, y algo que destacó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, es que estamos al menos un 2% por encima de los mismos primeros 4 meses del 2025, pero al mismo tiempo también estamos un 1% por debajo de diciembre de 2025. Entonces, esto lo que te muestra es este famoso serrucho que se consolida, no logra despegar la actividad o tener un aumento sostenido, y sostiene también esta brecha en la que hay muchos sectores que son rentables y empiezan a hacer negocio en Argentina y empiezan a traccionar el índice hacia el alza, como lo que pasó en marzo, que en estos primeros 4 meses es el único momento en el cual la actividad repuntó un 3,5%, pero el resto de los sectores quedan mucho más rezagados, ¿no? Entonces, la primera conclusión que vemos de acá es que el derrame, el famoso derrame de las actividades que sí están teniendo buenos resultados, no se está dando, o se está dando muy limitado a un alrededor de esos sectores muy chiquitos y en algunas provincias. Y después una macroeconomía que es menos volátil, con un tipo de cambio, y sobre todo por un tipo de cambio que está mucho más apalancado, pese a que tuvimos alguna suba ahora en junio. Al mismo tiempo igual está bastante estable, no lo vemos volátil como en otras épocas, pero que al mismo tiempo es un tipo de cambio que hay varios sectores a los cuales no les sirve, en realidad atenta contra los márgenes de esos sectores, ¿no? Y al mismo tiempo también hay una demanda interna que está deteriorada, ¿no? El SG, por ejemplo, mostraba una caída del consumo del 3% y una caída de la inversión, que es al mediano, largo plazo, del 12%, ¿no? Algo que ya también habíamos visto en el primer trimestre con el PBI, ¿no? Y me interesa esto que hizo la consultora Equilibra, que es la de Martín Rapetti, que muestra, por ejemplo, una narrativa optimista en la cual es una transformación productiva, en la cual hay sectores con ventajas competitivas que son genuinas, que ganan terreno, y muestra cómo hay otras actividades que quizás sobrevivían con una protección y hoy sin esa protección, y ahí hablamos de desde barreras antidumping hasta algunas medidas que protegían la importación de por sí de productos que se retraen. Pero al mismo tiempo son aquellos sectores de la actividad donde se genera más empleo, y es la gran discusión de este momento, en la cual, buenísimo, tenemos un montón de sectores que lo que nos están dando incluso es divisas, está terminándose el problema de la restricción externa, esto de producir menos dólares de los que necesitamos, pero al mismo tiempo el empleo formal se está cayendo, una cantidad de empleados asalariados privados que cayó alrededor de 210.000 cuenta Equilibra desde fines de 2023, y cómo esa caída del empleo registrado la absorben otros servicios que tienen muy baja productividad, como pueden ser el comercio, el transporte, el empleo doméstico y el resto de empleos que se dedican más a el servicio, que de por sí hoy en Argentina tenemos un componente muy fuerte de servicio en términos de empleo, pero que al mismo tiempo son los más propensos al cuentapropismo o a justamente un empleo que no tiene los mismos derechos o las protecciones laborales que tienen otros. Sí. Entonces, esa es un poco una
una foto que se consolida mes a mes cuando vemos estos datos, y siempre la gran pregunta es, bueno, esta dualidad productiva que empieza también a ser territorial, ¿no? En sectores como Neuquén, en provincias como Neuquén, en provincias como San Juan, donde se están desarrollando la minería y la energía. Al mismo tiempo también lo que pasa en esas provincias donde sí está repuntando este tipo de actividades, como decía al principio, el derrame es chico. El enclave, por ejemplo, de regímenes de incentivos, como puede ser el RIGI, que ha permitido que ingresen muchos proyectos y se amplíen proyectos que ya estaban con exenciones impositivas, no tienen enclave, no tienen esto de repente generar más trabajo argentino y que el derrame sea un poco más expansivo. Entonces, esto es lo que nos está mostrando hoy la foto del EMAE de abril. Sí, más allá del rezago, creo que es una foto bastante precisa, ¿no? Sí, completamente. Veía, por ejemplo, ayer conocimos la noticia de la planta de Valentín Alsina, de Techint, que es la que produce los tubos de acero para ¿se acuerdan en el verano que hubo toda una polémica con los caños indios de la India Wells Boom, que habían ganado una licitación para el gasoducto que va a conectar Vaca Muerta con las costas de Río Negro y de esa manera poder que llegue a los barcos de licuefacción, que es lo que van a hacer que se exporte el gas en un futuro y eso también genere un gran ingreso de dólares, pero que en la licitación había salido justamente por precio, porque las licitaciones privadas obviamente que eligen por precio, había salido la empresa india y ahora Techint en realidad no renueva los contratos de 150 contratados por el hecho de que es una planta que trabaja a pedido, a encargo, y desde diciembre de 2025 no tiene un encargo grande como para justificar estos 150 contratados, ¿no? Entonces ajusta por el lado del empleo el grupo de la T, y al mismo tiempo es una consecuencia es una consecuencia directa de repente, bueno, una empresa que podía dedicarse a Argentina y generar empleo para un proyecto tan grande y tan importante como es justamente un gasoducto que nos va a hacer exportar más energía y tener más dólares y terminar con este problema, no tiene ese enclave, no permitió que se genere ese derrame. Muchas gracias, Eugemusio, con el informe de la economía, con datos, contexto y analizado en profundidad. Bienvenidos a Club Zurich, gracias a Zurich por acompañarnos. Es un club donde solo por ser cliente te da beneficios en supers, electro, jugueterías, hogar y más. Adiós a pensar solamente en siniestros, hola a esos gustos que hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich. Beneficios que nos unen.
Now.